y aprovechar para celebrar, porque los derechos de los migrantes son derechos humanos también. La protección de los derechos de las mujeres migrantes también no pueden desvincularse de la atención de la salud mental, pues el impacto del desplazamiento que tiene la discriminación y la violencia requieren acompañamiento psicosocial. Para mí es importante porque también hoy tuvimos de invitados a InMujeres, un grupo que también trabaja con mujeres en esta nueva Secretaría de la Mujer, y por reconocer el trabajo que están haciendo también para beneficiar a las mujeres migrantes, porque son pues las mujeres que tienen esa situación de vulnerabilidad, y reconocer el trabajo que están haciendo, y desde el gobierno esta secretaría nueva que se va a formar para que también se tome en cuenta a las mujeres migrantes. Pues nada más también mencionarles que he presentado una iniciativa al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de reconocer y de que se garantice los derechos humanos de las personas migrantes, no importando su estatus migratorio. Esto es importante porque, pues como está actualmente en nuestra Constitución, no tenemos un reconocimiento de las personas mexicanas que vivimos fuera de Estados Unidos para reconocer nuestros derechos plenamente. Para mí es muy, muy importante. Adelante, si me acompañan familiares de personas migrantes aquí del Estado de México, en representación de sus familiares que están más allá de la frontera. Y también si hay algunos organizadores o algunas personas que trabajan con migrantes, los invito a que pasen acá conmigo, que nos acompañen a los senadores y a mí. También mencionarles que presenté una reforma al artículo 1 de la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de que las y los mexicanos que residen en el exterior puedan acceder a los programas sociales. Es todo un proceso. A veces parece muy complejo el poder cambiar leyes que beneficien a nuestras familias más allá de las fronteras, pero es un compromiso que tenemos aquí desde el Legislativo, y yo sé que mis compañeros senadoras y senadores también me acompañan en esta tarea porque reconocen que también de sus estados que ellos representan hay migrantes más allá de las fronteras de México. No solo en Estados Unidos, donde es la mayoría de la migración, pero también en otros países como Europa, Asia, Suramérica, Centroamérica. Es importante que los mexicanos, donde quiera que estén, también se sientan reconocidos y atendidos por este Senado. En este gobierno de la Cuarta Transformación está explorando bienestar. Ejemplo de ello es el programa Sembrando Vida para la región de Centroamérica para abordar las causas estructurales de la migración. Este es un esfuerzo desde el Gobierno de México por atender las causas de raíz. No podemos seguir viendo a la migración como un problema para los países receptores. Debemos de ver a los migrantes como una oportunidad para desarrollar nuestros países. Debemos de ver a los migrantes como esos contribuyentes al desarrollo y a la economía. Este programa representa un claro ejemplo del humanismo mexicano, que su objetivo es atender las causas que originan que las personas tengan que emigrar. Estamos luchando por la justicia social y el respeto de los derechos humanos. El gobierno mexicano y su servidora, desde aquí, seguiremos luchando y legislando para el reconocimiento y respeto de los derechos de las personas migrantes, porque los derechos humanos también son derechos de los migrantes, de las mujeres, de la comunidad LGBTQ+, de las mujeres trans, de los niños y niñas migrantes, a los cuales debemos de atender prontamente para que no estén en situaciones de inseguridad y vulnerabilidad. Muchísimas gracias a las organizaciones que han venido acá, que trabajan con los migrantes que van de tránsito por nuestro país, con los migrantes que tienen que migrar internamente buscando oportunidades desde los lugares rurales hasta las urbes.
y también para aquellos que trabajan con las personas que están en su camino al vecino del norte y los que vienen en retorno. No olvidemos también a los mexicanos que retornan, que también ellos pueden contribuir a nuestro país y debemos de continuar legislando para recibirlos con los brazos abiertos en lugar de puertas cerradas con la burocracia que tiende a hacer el gobierno. De mi parte, pues celebro y conmemoro este día en adelantado. Les informo que estaremos haciendo una campaña de 40 días a partir de hoy en respuesta a la inauguración de la nueva administración de Estados Unidos, porque queremos cambiar la narrativa. Se necesita cambiar esa narrativa y ofrecer la información que hace que los migrantes aquí en México y más allá de las fronteras sean reconocidos como contribuyentes, como parte fundamental de nuestras sociedades en todo el mundo. Y pues vamos a estar dando información, uniéndonos a nuestra presidenta en esta campaña de información acerca de las contribuciones de las y los mexicanos en el exterior, para que se mande ese mensaje claro y fuerte de que Dreamers como yo en Estados Unidos beneficiamos al país, de que mexicanos y mexicanas que trabajan arduamente también contribuyen, de que están sosteniendo la economía de dos países y el campo, por ejemplo, en lugares como California. Todo ese reconocimiento a nuestros héroes y heroínas, paisanos y paisanas que viven en el exterior, que añoran tanto regresar a su México para reconectar con sus raíces y con su familia. Digamos no a la separación familiar, digamos no a la discriminación, digamos sí a crear puentes, digamos sí al bienestar compartido, digamos sí al reconocimiento de la contribución de las y los migrantes en todas partes del mundo. Muchísimas gracias. Si usted me los permite, senadora, les pregunta Jaime Valderas, de Parlamento y Debate. Buenas tardes, senadora. Oiga, quiero preguntarle si las organizaciones con las que usted trabaja allá en Estados Unidos están preparando manifestaciones o algún tipo de actividades para hacer frente a las amenazas de Donald Trump. Y si ustedes tienen ya programado también coordinarse con la presidenta de México en caso de que empiecen las deportaciones masivas. Pues y una última, cuando mencionó de los programas sociales para ampliarse a los migrantes, no sé si incluiría también a Carlos Salinas de Gortari en España. Mira, voy a empezar con el punch de la última pregunta. Yo creo que los programas ahora son derechos de las y los mexicanos, derechos que buscan el bienestar más allá de las fronteras. Y creo que cualquier mexicano que desee solicitar estos derechos, estos beneficios, debe de tener la habilidad de hacerlo. También haría el llamado a que si no tienen la necesidad de hacerlo, pues no lo hagan. Y creo que pues sería una pena que nuestros expresidentes lo hicieran, porque pues provocaron con esos gobiernos neoliberales la expulsión de familias como la mía, y ellos nos deben eso. Nadie puede regresar los 21 años que mi madre, los 25 años que mi madre no ha tenido una feliz Navidad, porque no ha estado con toda su familia reunida y hemos vivido esa separación familiar. Creo que en Estados Unidos las organizaciones se están preparando. Yo era anteriormente directora ejecutiva de una organización de líderes Dreamers en Arizona. Sobrevivimos a la SB 1070, la persecución de Joe Arpaio, donde muchas personas fueron deportadas injustamente solo por trabajar, solo por buscar el sustento de sus familias y solamente por no haber tenido la oportunidad de tener un camino legal de entrar a Estados Unidos. Creo que el llamado al gobierno de Estados Unidos es que se trabaje en una reforma migratoria integral, que es muy necesaria, y que
esta reforma incluya a los que ya estamos allá por más de 2 décadas o 10 años, muchos años que estamos viviendo allá y ya estamos integrados en esa sociedad, y que también permita tener una manera de que las personas puedan migrar para trabajar, esa migración laboral legalmente. Creo firmemente que las personas van a tomar la oportunidad de ir con una visa, la oportunidad de ir y legalmente a arriesgar su vida cruzando una frontera donde tu vida corre peligro. Entonces, es responsabilidad de los gobiernos el proporcionar estos caminos para que sea de esta manera. Yo estoy segura y vamos a colaborar con las organizaciones para la defensa de los derechos humanos, conozca sus derechos y posibles alivios migratorios junto con los consulados. Muchas gracias. Gracias. Hay votación. Senadora, nada más preguntarle, ¿alguien de su familia o allegados, conocidos, está en riesgo de poder ser deportado bajo las condiciones que ha establecido Donald Trump? ¿De mi familia? Sí. Conozco muchas gentes, incluso lo he dicho, mi madre es una persona indocumentada, no ha podido ajustar su estatus. Tuvimos la oportunidad de hacerlo mediante una visa U porque mi padre fue víctima de robo a mano armada 3 veces y mi padre falleció debido a COVID, y como él era el beneficiario, mi mamá se queda de nuevo en un limbo migratorio. Mi mamá ya tiene 72 años y no ha podido reunificarse con mi hermana en los últimos 25 años. Mi historia es la historia de muchas familias que día a día familiares mueren en ambos lados de la frontera y no hay esa reunificación. Creo que eso debería de ser considerado un crimen en contra de la humanidad, porque no hay mecanismos que nos permitan regresar con nuestros seres queridos cuando alguien fallece y luego volver al lugar en donde estamos establecidos. Mi madre estaba, cuando su madre murió, como la historia de muchos de nuestros migrantes, se despidió de ella por teléfono y sacrificó el estar con mi abuelita por estar conmigo y ayudarme a salir adelante. Y ahora está entre venir a ver y conocer a sus nietos que nacieron aquí, que viven en México, y quedarse con los míos que están allá, ayudándome a cuidarlos, porque es la realidad. Ella es una de esas cuidadoras, de esos trabajadores esenciales que los demás no podríamos hacer nuestro trabajo sin estos trabajadores esenciales que cuidan de nuestros niños, de nuestras personas enfermas. Entonces es importante que se sepa. Mi familia es una de esas familias de estatus mixto, donde tengo hijos ciudadanos mexicoamericanos con la doble ciudadanía y nietos americanos, que estamos viendo la manera de hacerlos mexicoamericanos, ahora que se extiende por sangre el poder ser de doble nacionalidad. Y pues hacerle llamado a la gente de Estados Unidos, a los mexicanos, que no están solos, que creemos redes de apoyo como lo hicimos en el 2010, no están solos, sigamos informados y unidos. Y yo creo que el gobierno de Donald Trump va a entender prontamente la importancia de la contribución de los mexicanos, y para el beneficio de ambas naciones no se debe pretender tener deportaciones masivas. Entonces, esperamos que mediante el diálogo, esta campaña de 40 días informando acerca de las contribuciones de los migrantes y los mexicanos en el exterior, podamos lograr ese cometido de un diálogo con el vecino del norte para el bien de nuestros pueblos. Siempre vamos a buscar el bien de nuestra gente en ambos lados de la frontera. Muchísimas gracias. Finalmente, si nos los permiten, les pregunta Luis Méndez de 11 Noticias. ¿Qué tal, senadora? Buenas tardes. Yo le quisiera preguntar sobre esta oferta que ha hecho parte en Texas de donar estos territorios, terrenos, para que ahí se instalen una especie de, pues no quiero nombrar cárceles o de espacios de concentración de migrantes. ¿Qué implica ese tipo de medidas? Usted que ha vivido allá,
porque hay muchas experiencias de ese tipo de espacios de reclusión en donde se ponen a los migrantes. ¿Cuál sería el impacto que La usted considera? detención nunca va a ser la solución al problema migratorio. Al contrario, los centros de detención en Estados Unidos, hay que decirlo, son cárceles privadas y se han usado para hacer negocio de la detención de migrantes. Eso se tiene que decir, y no podemos continuar con esa retórica de arrestar, detener a migrantes que están contribuyendo y sosteniendo a sus familias. Hay que buscar otras alternativas a la legalización, hay que buscar la alternativa del diálogo con el vecino del norte y con otros países, y también en México ver qué estamos haciendo para no replicar ese sistema de detención que no es productivo para nadie. Y finalmente, usted como senadora buscaría que se establezca un diálogo interparlamentario o binacional entre senadores. ¿Va a buscar algo así? ¿Tiene alguna propuesta? Claro, es parte de mi proyecto. También estaré junto con mis compañeros y compañeras senadores y senadoras. Ahorita teníamos al senador Murat, pero nos están llamando a votar. Él también está comprometido para realizar estas interparlamentarias. Estaremos anunciando cuándo empezaremos a hacerlas, porque es muy importante tener el diálogo con los gobiernos, especialmente el vecino del norte, para hablar de estas temáticas que pues van a tener un impacto en las personas que representamos, como en mi caso los mexicanos y mexicanas en el exterior. ¿Tienen prevista para cuándo serían esas interparlamentarias? Todavía no, obviamente será en el próximo año, entonces estén pendientes. Yo pienso que para el regreso de la sesión ya les tendremos un calendario y más información. Tanto demócratas como con republicanos. Claro, se tiene que hacer el trabajo across the aisle. Ahorita, particularmente que los republicanos tienen el control del Congreso, va a ser muy importante tener ese diálogo con ellos. Muchísimas gracias. Me retiro para votar, a ver si alcanzo.